Buenas tardes a quienes hoy se encuentran aquí. Es realmente un placer poder compartir eh, algunas reflexiones sobre temáticas que de alguna manera considero que en tiempos de profundos cambios es importante tener en cuenta, acercarse, etc. Pero también antes de iniciar me gustaría agradecer profundamente a la Facultad de Humanidades, en las cuales he encontrado de la Universidad Nacional de Salta personas bellísimas, intelectuales muy comprometidos, entre ellos también, digamos, a Eli, yo le digo Eli Zulca, a Marcela Arocena, y no puedo dejar de saludar a una persona que para mí es muy importante, muy referente en mi carrera doctoral, como Álvaro Guaymás, ¿sí? Un referente muy fuerte, y en mi formación académica a la profesora doctora Elena Hidalgo de la Universidad Nacional de San Juan, ¿sí? Y a todos, todas y todes quienes me acompañan hoy, y a quienes también no han podido estar, ¿no? Comentarles un poco, cuando yo recibía la invitación con muchísima alegría y gratitud, eh, pensaba qué es lo que yo puedo aportar cuando se debaten temas sobre diversidad, adversidad, cambios, ¿sí? Y entonces yo me animaba a elaborar, ¿sí? A bosquejar un primer eh, título de la conferencia, que al fin y al cabo terminó quedando, que es justamente cómo dejar de vestir el traje de la maldad gratuitamente. Y esto de por qué vestir el traje de la maldad. Porque en mi trayectoria como docente, yo me he desempeñado en zonas rurales, en las cuales algunos chicos, chicas me decían, profe, ¿cómo hago para no ser negro? ¿Cómo hago para ser más lindo? ¿Cómo es que hago, profe? Y entonces uno le preguntaba, yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué? Mirá, si esto es tu originalidad, lo que tienes. Y ellos me decían, no, se ve feo y es malo. Esto me hizo ruido mucho tiempo. De hecho, mis investigaciones están orientadas hacia las identidades, y a posteriori también me encuentro en mi recorrido académico a una gran estudiosa y escritora sanjuanina, Norma Bonilla, quien se dedica, entre todas sus actividades, a diseñar algunas ropas, ¿sí? Es modista, a coser, ¿no? Y ella siempre dice que, en alguna ocasión me decía, yo diseño, ¿sí? Trajes, ropas, para que se vean lindos, para que se vean lindas. Entonces, eso también me hace ruido. ¿Mm? Y cómo cuando una va haciendo el recorrido de la vida social, personal y académica, a veces se reúnen estas dos categorías, ¿no? La corporeidad y la vestimenta de esa corporeidad. Y si bien yo hago referencia a un traje, a una ropa, ¿sí? Un ropaje, ropa cosida a mano, hay trajes que uno porta, ¿sí? Que uno carga históricamente. Y esa ropa, ese traje, eh, está construido socialmente, culturalmente y políticamente. Y en el recorrido personal y colectivo pesa, y pesa mucho. Y cuando yo hago referencia a ese traje de la maldad, eh, como a veces, por el hecho de pertenecer a determinados sectores sociales, por provenir de territorios
diferentes, por el color de la piel, por las prácticas culturales, se nos califica como malos tendiendo a la incivilización, ¿sí? Rozando a veces lo inhumano, ¿no? No es humano, no es pertinente, no está aceptado, no corresponde. Y entonces, cuando yo me pensaba sobre estas temáticas, ¿no? Entonces yo me dispuse a pensar, a reflexionar y compartir con ustedes, con el ánimo de aprender también de lo que ustedes, de sus experiencias, ¿no? A posteriori seguramente lo vamos a comentar. Este traje de la maldad, ¿cómo se sitúa? ¿Sí? ¿Dónde se ubica? Desde dónde la sujeto se enuncia, y desde esa enunciación se dice quién es, y cómo desde allí el otro, la otra, nos mira, nos va, nos va tallando una forma, ¿sí? Pero, bueno, yo he traído un PowerPoint, lo voy a compartir con ustedes, y a medida de esto yo voy a ir charlando, ¿sí? Me había entusiasmado en hablar. No sé, ¿se ve ahí? ¿Sí? Sí se ve, ¿Sí? Mónica. Sí, 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 muy bien. Bien. Acá, bueno, en primera instancia, yo tomo como punto de partida la importancia de pensar que la realidad es una construcción social. Cuando yo digo construcción social, estoy haciendo referencia a que todas las acciones, las relaciones, las situaciones de las cuales yo participo, otras participan, no son azarosas, ¿sí? Sino que están construidas de manera individual, pero también de manera social. Y esto es muy fuerte porque no nos quita la responsabilidad de que lo que nos sucede es nada más ni nada menos, entre muchas otras cosas, responsabilidad nuestra, pero también responsabilidad social construida, ¿sí? Y cuando yo digo responsabilidad individual, no estoy hablando de lo meritocrático, ¿no? Sino que estoy rescatando esta concepción de que el hombre, la mujer, es hacedora de su realidad, ¿sí? Y que desde esta concepción fenomenológica de que la realidad es una construcción social, yo allí cito que estas construcciones sociales, la pobreza, el racismo, la marginalidad, la violencia, etcétera, ¿sí? Están construidas en un tiempo y en un espacio, y que ese tiempo y ese espacio, de alguna manera, condicionan, influyen para que emerjan estas situaciones, ¿sí? Pero también, de alguna manera, esta existencia social y humana, ¿sí? Está vinculada específicamente, y allí yo lo resalto, ¿no? Porque hay algunas investigaciones que por allí he realizado eh, que no que me avalan, sino que fortalecen tal vez una cercanía a la afirmación. La existencia social humana está vinculada fuertemente con la historia concreta de su pueblo, ¿sí? Desde dónde se dice y cómo se dice, ¿sí? Pero también esta construcción en tiempo y en espacio y la vinculación con el pueblo, con los pueblos, de alguna manera va forjando, va construyendo, ¿sí? Singularidades históricas. Estas singularidades históricas, diría Weber, ¿sí? Se corresponden nada más ni nada menos con la situación biográfica.
todas vivimos situaciones particulares, muy similares, pero la apropiación de esa realidad, la valoración, la significación, es totalmente diferente. Porque hay una frase que yo siempre digo: somos fantásticamente diferentes, ¿sí? Por nuestra historia, por nuestro pueblo, por nuestras experiencias. Y entonces allí yo citaba esta realidad. ¿Cómo es que se construye? ¿Cómo? Y desde la fenomenología yo rescato estas tres categorías, ¿no? La realidad social, la realidad política, económica, cultural, se construye a través de tres dimensiones, hablando desde esta perspectiva teórica, ¿no? Desde la externalización, desde la objetivación y desde la internalización. ¿Y esto cómo funciona? ¿Cómo es? Y de alguna manera estoy haciendo referencia a que nosotras, nuestras conductas se observan porque las externalizamos. El racismo, la discriminación, la violencia, no es nada más ni nada menos que la externalización de algo que está objetivado con mis manos, con mi mirada, con mi pensamiento. Y que esta externalización, esta violencia, esta calificación, esta estigmatización que yo hago del otro y de la otra, está aprendido, ¿sí? Está construido. Y esto no significa que yo no pueda transformarlo, cambiarlo. Sí, lo puedo hacer. Fantásticamente lo puedo hacer. Pero creo que la importancia es poder observar estos procesos, ¿sí? Para poder construir alternativas. No necesariamente porque veo la violencia, sino porque yo debo comprender, o se debe comprender, cómo es que se objetiviza y desde dónde, cómo, por qué se ha aprendido. Y es entonces cómo este proceso, ¿sí?, de la construcción social de la realidad, podemos decir que han contribuido a dar formas, ¿sí?, a tejer, dibujar, concebir, establecer figuras ideales, ¿sí?, de lo que se debe ser, de lo que está permitido ser y hacer. Y entonces esto se expresa a través de las corporeidades. Las corporeidades que pueden ser tangibles e intangibles. Y este proceso, estas formas que se dan a través de la construcción social de la realidad, se van a expresar a través de una relación sujeto-sociedad, identidad y estructura social. Y cuando yo hago referencia a individuo o sujeto y sociedad, estoy haciendo referencia a que la sociedad es quien construye al sujeto, pero el sujeto construye esa sociedad. Y que la identidad, esta dimensión subjetiva que me permite a mí saber quién soy, dónde estoy situado para decirme que soy, ¿sí?, tiene que ver con el conjunto de pautas, normas y valores que la estructura social, ¿sí?, ha forjado, ha tallado en mi ser, en mi dimensión subjetiva, ¿sí? Y entonces allí yo siempre hago referencia a esta frase, ¿no? Es importante, considero yo, recontextualizar la experiencia política, social, cultural, que ha tallado, que ha forjado, ¿sí?, las imágenes de los sujetos que cargan, ¿sí?, esos trajes de la maldad. Y que de alguna manera, para ser vistos, para ser comprendidos,
desde distintos ámbitos, es necesario dejar de ver lo que observo, ver, etc., como algo familiar. Yo necesito, ¿sí?, desde el lugar en el cual yo me encuentre, desfamiliarizarme de eso que yo veo rutinario, ¿sí? El pobre es pobre porque le gusta. El indígena actúa así porque quiere. Y de alguna manera las mujeres son así porque tienen que ser así, ¿sí? Esta naturalización debe ser interrumpida. Para comenzar a ver, me dice una colega por allí hace un tiempo, lo que no está bien. Es necesario comenzar a ver lo que no se ve. Y para eso hay que desfamiliarizarse. Y entonces, estas corporeidades, ¿sí?, la necesidad de recontextualizar estas construcciones sociales que me permiten o que permiten cargar el traje de la maldad, es importante distinguir, considero yo, dos soportes de nuestras corporeidades, de nuestro ser y hacer. Una dimensión física y una dimensión subjetiva. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de lado, ¿sí?, que nuestros cuerpos hablan. Diego Escolar por allí dice, los cuerpos expresan, y a nosotros y a nosotras las indígenas, ¿cuántas veces desde niños, desde niñas, buscábamos exorcizar esas marcas que delataban? ¿Sí? Esto es muy fuerte porque eso es parte de estos trajes que uno carga. Y la dimensión subjetiva hace referencia a la interiorización que hemos hecho de eso que nos ha sido transmitido, de manera explícita o de manera implícita, ¿sí? Las identidades de los y las indígenas, en este caso es particular, nos han transmitido la identidad, ¿sí? Nos han construido las subjetividades, a veces sin siquiera nombrar la palabra indígena, ¿sí? Se nos cuentan historias, se nos enseñan a pronunciar palabras que comienzan a circular y se naturalizan, ¿sí?, pero que en realidad va ocultando la identidad. ¿Pero por qué? Porque nuestros hijos no necesitan, ¿sí?, no necesitan la identidad indígena en este contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se disminuye la posibilidad de que sean discriminados, ¿sí? Y entonces, voy a tratar de ir un poco más rápido porque me gusta charlar mucho. Y entonces, fíjense que yo citaba allí la categoría identidad. La identidad de estos sujetos, que se enuncian, ¿sí?, que construyen una realidad, ¿sí?, va a hacer referencia a esas nociones de sentimientos de pertenencia a determinados grupos humanos, ¿sí?, pueblos, pero sobre todo, fíjense, que se autoadscriben, ¿sí?, a un colectivo. La autoadscripción de la identidad debe ser comprendida, me parece, de acuerdo a mis indagaciones, como identidad, como vinculaciones sintonizadas. Kalimann va a señalar que hay identidades, ¿sí?, que están sintonizadas, que están asintonizadas, y hay otras que están directamente sin ninguna sintonía. Y cuando yo hablo de sintonía, que yo me identifico con el otro, ¿sí?, yo establezco una pertenencia,
una concepción de pertenencia hacia el otro. Y acá yo me detenía y pensaba, esto es la identidad, concepciones generales estoy citando acá, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de poder pensar en un sujeto, de testimonio. Un sujeto, y cuando yo hablo de sujeto de testimonio, no es el sujeto que quedó en el pasado, ¿no? Sino que yo, indígena, estoy acá para dar testimonio de que los indígenas no hemos desaparecido, que no ha habido un etnocidio, ¿sí? Porque si no sería imposible que yo pudiera autorreconocerme, ¿sí? Y entonces, fíjense que acá, si hay un sujeto, testimonio, ¿sí? Es un sujeto que está diciendo, que está comunicando, y ese sujeto comunica, habla desde un lugar, ¿sí? Desde un lugar particular por su historia, ¿sí? Con un traje particular también, ¿sí? Y vamos rápido. Y entonces yo pensaba acá, este sujeto que se enuncia, ¿dónde se enuncia? ¿Desde dónde se enuncia? Y entonces acá yo citaba la categoría territorio, que podemos encontrar innumerables definiciones, conceptualizaciones, ¿sí? Interpretaciones, pero me parecía pertinente citar algunas nada más, ¿no? Y yo había colocado esta definición donde dice que el espacio va a exceder los límites catastrales, sino que de alguna manera es aquel espacio en el cual se construye, ¿sí? Con un sentido de pertenencia, donde se le otorga un sentido, un significado y un significante. El significante es la forma, ¿sí? El significado que es para mí este espacio. Y la significación es la valoración que yo hago del lugar, del espacio desde el cual yo me enuncio, ¿sí? Y desde donde yo doy testimonio que soy lo que soy y hago lo que hago, ¿no? Fíjense que entonces allí, retomando esta mirada desde la fenomenología, el territorio es una construcción social, es una construcción histórica, política, económica, ¿sí? Fíjense cómo nuestros territorios originarios, ¿sí? Se han redefinido con límites desde el conquistador y colonizador, ¿sí? Hay una construcción social, ¿sí? De la propiedad del espacio, de los territorios en propiedad, ¿sí? Para distribuir en el espacio a los pueblos, a los sujetos, relegando a algunos a territorios, ¿sí? Donde su trayectoria personal y colectiva se vuelve particular porque a veces ni siquiera tienen la posibilidad de forjar sus propios alimentos allí. Esto es muy fuerte, esto es muy significativo, sobre todo en nuestra provincia, ¿no? Donde tenemos grandes extensiones de territorios no aptos para el cultivo, pero que a través de muchísima tecnología tal vez se podría hacer, ¿no? Pero desde ese lugar se enuncia esos espacios, esos territorios relegados, ¿sí? Sujetos relegados a un espacio que también está relegado. Y a ese espacio relegado yo le pongo el acento,
¿sí? El sentido, el significado, y entonces allí se vuelve territorio, ¿m? Desde donde yo me voy a enunciar. Y entonces allí cito algunos aspectos. ¿Cómo es que se experimentan los territorios? Desde donde se puede enunciar un sujeto, ¿sí? Desde un espacio político, ¿sí? Desde donde yo voy a resaltar la presencia del Estado y de las instituciones. ¿Mm? Pero también puedo resaltarlo desde un punto de vista cultural, donde los y las sujetos se han apropiado de ese espacio, de ese territorio, ¿sí? Y de alguna manera también económico. ¿Por qué? Y porque se convierte en aquel lugar que me permite sustentar mis necesidades, ¿no? De cubrir mis necesidades. Y entonces aquí yo vuelvo a citar a este sujeto testimonio. Y fíjense qué fuerte, qué interesante me parecía a mí, eh, poder resaltar que de acuerdo a las experiencias que las sujetos vivencian, ¿sí? Permiten la presencia, la existencia y la persistencia, ¿sí? De sujetos diversos y adversos. Y estos sujetos diversos y adversos promueven, ¿sí? Mientras están en territorio, la territorialización, también la desterritorialización y la reterritorialización. Y esto es fantástico. ¿Por qué? Y porque mientras el sujeto, la sujeto que está en un lugar y se enuncia desde allí, con toda una serie de condicionamientos, entre ellos su origen social, su origen étnico, su color de piel, la imposibilidad de acceder a condiciones mejores de vida, ¿sí? Está recorriendo un territorio. Cuando yo digo territorializa, ese sujeto transita el espacio y cuando lo transita lo resignifica, lo significa, lo resignifica, le otorga un valor, ¿sí? Lo concibe, lo piensa, le da forma. ¿Sí? Y la desterritorialización es cuando ese territorio, ¿sí? Se interrumpe en su andar. ¿Por qué? Porque hay algo que sucede allí que él o los sujetos no pueden continuar significándolo de la misma manera, porque se los estigmatiza, porque se los discrimina, porque se los va relegando, cambia, ¿sí? Pero fíjense que es muy interesante, porque cuando yo también hablo de desterritorialización, estoy pensando, por ejemplo, desde los pueblos originarios, ¿sí? Que es esto, en este lugar donde yo me encuentro, no necesariamente era el único que teníamos, ¿sí? Por allí dejar de pensar como tierras fiscales, ¿sí? Hay otras concepciones y para comenzar a pensar estas otras formas de territorio, de amplitud de territorio, hay que interpelar, ¿sí? Y entonces yo estoy desterritorializando. Y la reterritorialización va a hacer hincapié en que yo construyo, reconstruyo, ¿sí? Este territorio en el cual yo me muevo. Pero hay algo interesante que lo voy a plantear acá, lo dejaba más adelante, pero cuando yo hablo de territorio, cuando yo pienso en territorio, no necesariamente es un espacio físico, ¿sí? Esta vinculación con ustedes es un territorio virtual, ¿sí? Los hemos construido, ¿sí? Lo estamos significando. ¿Mm? Y entonces hay muchos territorios. Un territorio escolar, un territorio familiar,
un territorio denominado cárcel, hospital, ¿sí? Fíjense lo que yo iba describiendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué este sujeto desterritorializa, reterritorializa? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Sí? ¿Y por qué ese transitar, ¿sí?, se vuelve diverso, adverso? Y porque de alguna manera me animaba a colocar algunos puntos a tener en cuenta, eh, dimensiones que tal vez nos permitan y me permitan pensar, repensar la temática. ¿Por qué territorializan? ¿Sí? Desterritorializan, reterritorializan, bueno, porque en él, ¿sí?, se generan intensidades, vínculos intensos que permiten de alguna manera otorgar un cierto sentido de pertenencia, ¿sí? En el territorio yo me siento parte de. En este momento, en este territorio virtual, yo me siento parte de, ¿sí? Pero también, ¿por qué se producen estos procesos? Y porque en él se produce, o se hace presente, ¿sí?, un espacio de sociabilidad, ¿m? Donde construimos una red de relaciones humanas sociales, pero que también de alguna manera, si vamos a territorio físico, villas, pueblos originarios, escuelas, etc., también yo hago hincapié en lo que es el vecinazgo. Estoy con, ¿sí? Y también, ¿por qué? Otra de las dimensiones. Es accesible a cambios. El territorio en el cual yo me encuentro me posibilita cambiar. Me permite ser, estar, ¿sí?, hacer. Pero también los territorios se territorializan, se transitan, se deconstruyen, se construyen, porque sirven, ¿sí?, como trampolín para la salida, ¿sí?, de ese lugar, porque no vamos a ser inocentes. Tenemos que ir a buscar diversos satisfactorios. Y esto acá me gustaría detenerme. Por ejemplo, en las experiencias educativas. No es lo mismo egresar de determinada institución educativa a egresar de X institución educativa, ¿sí? No es lo mismo salir a buscar trabajo de la villa X, ¿sí?, a del barrio Z, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí?, en la lucha de oportunidades, para las oportunidades, el origen, el lugar desde donde yo vengo. Eso no significa que sea imposible, pero sí la trayectoria, ¿sí?, entre el territorio y el salto cualitativo va a estar condicionado. Justamente porque provengo desde ese lugar de donde la imagen, ¿sí?, no es la mejor y la más aceptable. Pero también este proceso de territorialización, de reconstrucción, de construcción, ¿sí?, también es un espacio para la acción colectiva, ¿sí?, para la afiliación y la reafiliación al territorio. Nos sucede hoy en la actualidad que las docentes, los y las estudiantes debemos reafiliarnos a través de un territorio desconocido para algunos, para algunas, como es la virtualidad. Nos debemos reafiliar a el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Por eso
nosotros en este momento, me parece, que como docentes, como estudiosos, como mamá, papá, hijos, estamos desterritorializando el territorio educativo. ¿Mm? ¿Para qué? Para buscar formas, maneras, ¿sí?, de reanudar actividades. Cuando las encontremos, seguramente vamos a reterritorializar. ¿Mm? Pero también, fíjense que estos procesos de construcción, de deconstrucción del territorio, de los territorios, también hay que mirar que estos procesos se llevan a cabo, porque los territorios suelen ser, ¿sí?, muy sensibles a las políticas de Estado, ¿Mm? Donde hay territorios muy vulnerables, donde la política, no la política, sino el ejercicio de la política va a interrumpir lógicas cotidianas, ¿sí?, de construcción colectiva, de construcciones históricas, para transformarlas en otras, ¿sí?, que no necesariamente eran las aprendidas y construidas comunitariamente. Y entonces, ese recorrido, en ese proceso, podemos decir que los y las sujetos vivimos y construimos, ¿sí?, autoimágenes, ¿sí?, sobre nosotros, nosotras, pero que también construimos imágenes sobre el otro, sobre la otra, que es diferente a mí. ¿Pero por qué puede suceder esto? Y porque en la construcción de los territorios latinoamericanos, específicamente Argentina y mucho más específicamente San Juan, se han vivido procesos, ¿sí?, y se viven procesos de desascripción, de descaracterización y autonegación de los lugares de procedencia, de los sectores sociales de procedencia, del origen étnico de procedencia. ¿Por qué? Y porque no son aceptados, porque no responden al ideal histórico, ¿sí?, de lo establecido como imagen bella, imagen reluciente, normal, ¿sí? Y en este proceso de desascripción, descaracterización y autonegación, también se le han ido oponiendo históricamente otros procesos. A la desascripción se le opone el de reascripción. Soy de este lugar, pertenezco a este pueblo, ¿sí? Pero allí hay mucho, caminar, ¿sí?, de los pueblos, de los sujetos, con mucho dolor, para autorreconocerse, para decir yo soy de. Y la descaracterización, yo, como decía recién, quiero sacarme estas marcas de encima. No me gustan, no quiero, ¿sí? ¿Por qué siempre en un acto escolar yo tengo que ir vestida de indígena? ¿Por qué en un acto escolar de X fecha patria yo tengo que ir representando un negro? ¿Por qué en tal lugar, en un acto, yo debo ir representando una princesa? Es decir, ¿por qué? ¿Sí? Y hay mucho transitar en eso. Y entonces a este proceso de descaracterización se le va a oponer el de recaracterización. Yo soy esto, ¿sí? No quiero ser eso porque no lo soy. Y si lo soy, por lo menos tener conciencia. Fíjense, les cuento así rápidamente. ¿Por qué en los lugares alejados, generalmente el acento de algunas actividades educativas se pone en lo bien que trabajan el cuero, por decir?
cuando también podríamos poner el acento en los conocimientos sobre plantas, en el conocimiento del clima, el conocimiento del terreno, del ¡Basta! territorio, etc. No quiero ser atrevido. Y en la autonegación se le va a oponer el de autorreconocimiento. Y acá lo vamos a profundizar porque me interesa hacia el final. Yo no sé, Eli, ¿cómo vamos? ¿Bien? Muy bien, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Así que continúa, te seguimos escuchando. Bien. Y entonces, una vez que yo comienzo a pensar en estos procesos, ¿sí?, de territorialización, y uno puede pensar, bueno, pero ¿dónde se transparentan, Mónica? ¿Dónde los puedo ver a estos procesos? Y en las organizaciones populares, en las manifestaciones, en los estallidos, en los movimientos, ¿sí? Son procesos que, dinámicos, contradictorios, dialécticos, que requieren de un desprendimiento, ¿sí?, de esa mirada visto como conflictivo, como anómalo, como por qué nos reclaman de otra manera, por qué no actúan de otra manera, ¿no? Entonces, allí considero que habría que mirarlos eh, con lentes nuevos, ¿sí? Con lentes nuevos. Y entonces, yo puedo preguntarme, si vengo pensando en un sujeto testimonio que se enuncia desde un territorio, y en ese territorio se llevan a cabo procesos, entonces puedo decir y pensar, bueno, pero cuando se producen estos movimientos de territorialización, de recorrido de territorio, la deconstrucción, la reconstrucción, todos somos iguales. Y no, lo bueno es reconocer eso. Entonces yo allí colocaba algunas preguntas que también las estoy trabajando en una diplomatura cursada en la Universidad Nacional de Cuyo, donde hacía hincapié los sentidos, significados, valores, intereses, costumbres y saberes. ¿Generan la proximidad en un espacio? No. Yo creo que no, ¿sí? Porque independientemente de que podemos ocupar espacios, territorios, en este caso virtuales, el interés de ustedes puede ser diverso, ¿sí? En la educación, en las escuelas es diverso, ¿sí? Por ejemplo, en la comunidad es diverso, en la familia es diverso. Entonces, esto es para poder interrumpir, no sé si interrumpir, interpelar esto de decir, estamos trabajando en territorio porque desde el territorio quieren, ¿sí? Entonces, interpelar eso, ¿sí? De que no necesariamente quienes se enuncian como tales desde un territorio es comunitario, ¿no? Y allí también podríamos decir, desde ese lugar desde donde se enuncia, ¿quiénes son ajenos y quiénes son extraños a ese territorio en el cual desde el cual yo me pienso y me enuncio? Y entonces pienso, la identidad se construye específicamente dentro de un espacio geográfico, y cuando yo digo geográfico no estoy hablando específicamente del soporte físico, ¿no? De esta mirada geográfica de lo virtual, de lo dinámico, etc., ¿no? Y entonces allí yo me tomaba el atrevimiento de poder identificar algunos tipos de territorios desde el cual
las sujetos nos enunciamos. ¿Pero por qué? Y porque justamente en los territorios se van a poner en juego, ¿sí?, fuerzas, ¿sí?, que que van a ser nada más ni nada menos también la expresión de relaciones sociales. ¿Mm? Y estos tipos de territorios, yo los identificaba así rápidamente, territorios permanentes, ¿sí?, donde los sujetos, las sujetos se sitúan históricamente en un lugar determinado, desde donde les permite establecer, desarrollar una cotidianidad por mucho tiempo, cíclicos, ¿sí?, desde donde el sujeto, los sujetos, las sujetos se enuncian de acuerdo al momento que les toca vivenciar en ese territorio. Por ejemplo, los trabajadores golondrinas, ¿sí?, los compradores en los negocios, ¿sí?, flexibles. Hay territorios flexibles en los cuales a los sujetos, a las sujetos, se les permite cambios y se los acepta, ¿sí? Eso es importante porque no en todo territorio uno puede ser lo que es. Móviles, que también ahí yo lo asociaba con lo cíclico, ¿sí?, con los trabajadores, y territorios virtuales, que es este territorio que hemos construido en este momento, un ejemplo, ¿no? Y fíjense que territorios también de baja definición, no están definidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera se van superponiendo unos a otros. Un ejemplo de ello lo es el territorio, voy a volver a esto, ¿no?, el territorio educativo, ¿sí? Allí existen territorios, está el territorio educativo, el de salud, el radial, el comunitario, trabajos comunitarios, etc. No eso está bueno, es muy bueno, no se sabe dónde está. Y cuando algo no está definido, entonces hay que hacer el ejercicio permanente para definirlo o redefinirlo. Eso genera de alguna manera en esos sujetos que se enuncian desde allí un trabajo arduo, pero sobre todo buscando el consenso, ¿no?, el disenso y el consenso, porque no vamos a buscar el disenso, ¿sí? Y también, fíjense que yo venía explicitando, ¿no?, continuando esta línea del sujeto testimonio, la construcción social de la realidad, del sujeto testimonio, desde donde se enuncia. Y yo me enuncio desde un determinado territorio. Y entonces allí forjo nociones, emociones, sentimientos, apego a ese territorio, ¿sí? Pero yo. Y hay otras que también construyen identidad. El tema es que sobre mí, esas identidades, ¿sí?, me miran, me evalúan, ¿sí?, me caracterizan. Y mi identidad, junto con otras, también al otro, ¿sí? Entonces allí estaríamos ante la presencia de una identidad social, ¿sí? Una identidad social que también es construida en un tiempo, en un espacio, ¿sí?, y que de alguna manera permite las atribuciones, las calificaciones, como había dicho recién. La identidad social marca, etiqueta, dice quiénes somos. Y si no tenemos una red social, familiar, que nos contenga y nos sostenga desde un lugar de enunciación
elegida, yo puedo comenzar a pensar que lo que se dice de mí es así. Y entonces allí, fíjense, marca, distingue, etiqueta. Y yo acá hacía hincapié en que aquí se puede observar la estigmatización, ¿sí? Una estigmatización que yo considero desde mi posición que una de sus tantas raíces está en lo que Aníbal Quijano denominaba colonialidad del ser, ¿sí? Esa concepción que se ha construido desde la colonización, ¿sí? Como un sujeto en el cual, perdón, esta concepción se construye pensando que hay sujetos inferiores, ¿sí? Inhumanos, que están en un lugar subalterno. Esta concepción está presente. Y se observan cuando decimos que, o cuando se dice por allí, que al país, a nuestro país, Argentina, lo construyen quienes bajan del barco, ¿sí? Como si quienes estuvimos, estamos y estaremos, no hubiésemos hecho nada. ¿Por qué? Porque éramos bárbaros, porque éramos incivilizados, ¿sí? Entonces, considero, desde mi humilde aporte, que creo que para pensar estos trajes de la maldad que cargamos muchos y muchas, históricamente, debemos tomar como punto de partida esta categoría, ¿sí? El ser inferior. La gran, ¿cómo podría decir acá? Hay una fuerte inclinación a pensarme descendiente de, siempre desde afuera, ¿no? Pero esto tiene que ver no con culpabilizar quien se siente así, sino de cómo históricamente se ha ido construyendo una memoria y se ha ido escribiendo una memoria ya, ¿sí? Y entonces, estos seres, este ser subalterno, a ver, ¿quiénes serían? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Si todos somos iguales, todos y todas somos iguales. Y entonces yo acá me tomaba el atrevimiento de citar solamente algunos y desarrollar 3, 4, nada más, esta inferiorización que se hace de los sujetos poniéndoles un traje de la maldad a sectores sociales, a pueblos como indígenas, rurales, pobres, a las personas, a las luchadoras, luchadores por el reconocimiento de género, también ese traje de maldad puesto a personas, grupos, pueblos con prácticas culturales particulares, ¿sí? Y el traje de la maldad, que yo creo que reúne todos los dolores, es el color de piel, el racismo. Es un traje de la maldad construido históricamente que pesa y duele porque no es históricamente reconocido como diferente, pero tan valioso como todos. Y entonces, fíjense que históricamente a los pueblos originarios
se nos estigmatizó como pueblos con prácticas culturales, con expresiones culturales, de trabajo, de organización familiar, política, ¿sí? Como, y ustedes me van a escuchar mucho señalar esta categoría, ¿no? Incivilizados, pocos productivos, hay que, de alguna manera, escolarizarlos, hay que enseñarles que la salud es otra, hay que enseñarles a que, por ejemplo, se debe escribir de tal manera, se debe hablar de tal manera, se debe nombrar de tal manera las cosas, ¿sí? Y de no hacerlo, socialmente, la identidad social califica y descalifica también, ¿no? Con respecto a las poblaciones rurales, yo soy indígena y soy rural, también vengo de una villa, ya lo voy a contar al final, no voy a detenerme allí, porque quienes provenimos de zonas rurales, parece que los saberes que allí se tienen no son valiosos, ¿sí? Las organizaciones, la relación con la naturaleza, con las prácticas para con la naturaleza, no son valiosas, porque se debe priorizar no lo territorial, ¿sí? Sino la propiedad, ¿sí? Y también, por ejemplo, se nos pone el traje de la maldad a lo villero, a lo pobre, ¿sí? Otro sector social que carga con un traje de la maldad, donde con un trabajo de investigación que hicimos hace varios años atrás, observábamos, ¿no?, cómo desde las villas se escriben, se dicen, se cantan discursos sociales que denuncian las vivencias de estos lugares por estos sujetos, y que a estos discursos sociales se los baila como puede ser, y porque no siempre se los ha comprendido como discursos sociales, sino como una simple expresión de violencia, ¿sí? Las villas nos dicen, nos cuentan, pero es mejor dejarlos con su traje de la maldad, porque viven allí, porque son pobres, porque se visten mal y porque escuchan esa música violenta, ¿sí? Y el traje de la maldad por el color, ¿no? Por el color de piel. Hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, un compañero me decía, bueno, el lápiz color piel. ¿De qué piel hablamos? ¿Qué color tiene la piel? ¿Sí? Válida. Entonces, fíjense que desde esta identidad social que se construye y que mira, que evalúa, que califica, descalifica, se van construyendo trajes de la maldad. Y se nos va poniendo trajes de la maldad. Y entonces allí, una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo dejar de vestir el traje de la maldad gratuitamente? Yo cargo esto, yo cargo esta identidad, provengo de esta villa, no tengo la culpa. ¿Por qué debo ser estigmatizado por esto que cargo? ¿Sí? Que en realidad no cargo, sino que porto. Esto es así, soy esto. Porque fíjense que hasta esa palabra, ¿no? Cargo, como algo pesado. ¿Por qué tiene que ser pesado? Y entonces yo me tomaba el atrevimiento de hacer algunas citas muy rápidas, y habían señalado, ¿no? ¿Cómo dejar de vestir el traje de la maldad gratuitamente? Con respecto
al sector social, no sector social, sino pueblo indígena, y lo repito, y hoy quería compartir al final un hallazgo fundamental y muy importante para Cuyo, que hoy fue anunciado por investigadores del CONICET. Dejar de afirmar que quienes han construido el país son quienes bajaron del barco. Somos todos, todas, ¿sí? Los que estuvimos y los que llegaron. Todos construimos este. Bueno, pero es tan simple, ya lo vamos a ver, ¿sí? Rural, ¿cómo cómo se puede dejar de vestir? Y se puede dejar de vestir el traje de la maldad cuando se comience a decir, en uno de los tantos casos, dejar de decir, ¿sí?, que se va a la escuelita, ¿sí?, que son buenos, calladitos y obedientes. Esas caracterizaciones, ¿sí?, yo las tengo que pensar antes de decir, ¿sí? Y cuando yo digo dejar de vestir el traje de la maldad gratuitamente, yo siempre escucho por allí que siempre se pone el acento en el Estado y en la educación. La educación, hay accidentes, han aumentado accidentes de tránsito. ¿Quién lo va a arreglar? La educación, la escuela. Esto es una construcción de todos, de todas, ¿sí? Porque es muy fácil dar la responsabilidad del otro, ¿sí? Y quienes hoy estamos acá, en este maravilloso territorio, ¿sí?, tenemos responsabilidad. No podemos exigir solamente a la escuela, a la educación y al Estado. También somos parte de. Y también por allí, fíjense, y tal vez puede sonar muy fuerte, el traje de la maldad se deja de vestir cuando se deja de decir, pero también de autopercibirse, digamos, valorarse como dicen que sos, dejar de decir que a los pobres les gusta ser pobres, ¿sí? Porque les gusta, ¿sí? Que son pobres porque no quieren trabajar, que son pobres porque tienen muchos hijos, por lo tanto hay que darle un televisor, ¿sí? Y lo marginal, dejar de decir, ¿sí?, que allí cobran barato las changas, porque generalmente son de afuera, de países limítrofes, de hermanos limítrofes. Y con respecto, fíjense, al excluido, ¿sí?, específicamente allí me centraba yo en las villas miserias de hoy, ¿sí? La categoría de villas miserias surge fuertemente en la década del 90, ¿sí? Previo a la década del 90 eran villas nada más, ¿no? Dejar de decir, ¿no?, que las mujeres allí tienen hijos para cobrar algún beneficio, ¿sí?, que allí se escucha música violenta, que aquellos que andan con gorrita y con zapatillas caras son peligrosos, son violentos, delinquen. Y por ejemplo, al expulsado, a este sujeto nuda vida, cómo sacarle ese traje de la maldad y dejar de decir que salen de la cárcel y vuelven a entrar cuando quieren y salen, ¿sí? Esos decires. Fíjense que yo estoy poniendo el acento en ese decir de la vida cotidiana, ¿sí?, en ese decir que aparece como algo natural, ese decir que emerge de una palabra aprendida, construida, ¿sí?, sustentada, corporalizada en la dimensión subjetiva, ¿no? Y, por ejemplo, prácticas culturales, ¿sí?, dejar de decir que se practican brujerías, ¿sí? Fíjense, y uno dice, bueno, Mónica, tanto para decir eso. No, no, no. Yo estoy poniendo el foco acá, desde mi humilde posición, cómo ir comenzando a despojarnos, ¿sí?,
de algunos decires. Porque el traje de la maldad, nosotros, nosotras, los construimos y lo ponemos a otros. Pero también ese que te pongan el traje de la maldad, también cómo es que yo puedo, de alguna manera, no aceptarlo, resistirme, ¿sí? Y repensarme dentro de él. ¿Para qué? Para dejar de vestirlo, ¿no? También, y sobre todo el tema de el color de piel, el racismo, ¿no? Suele escucharse de manera común, no sé si, y común no me gusta, ¿no? Como algo de manera muy fluida y como algo natural, ¿sí? Los negros de alma negra son los malos. Sos negro, pero no tenés el alma negra, por lo tanto no sos malo. Qué fuerte ese decir, ¿no? Entonces, los decires que aparecen como natural son los que van fortaleciendo, ¿sí?, el traje de la maldad, apegándolo más al cuerpo, hasta que se hacen de alguna manera carne. Y cuando se hacen carne, es mucho más difícil de sacarlo, no es imposible. Y por ahí charlábamos con otros colegas donde decíamos, bueno, ¿y si el traje de la maldad te queda chico o grande? Y nos poníamos a pensar y decíamos, bueno, menos que te quede chico y que no te quede grande. ¿Y por qué? Y porque el grande te cubre hasta las manos, ¿sí? Te abarca en una totalidad. Mientras que el chico, bueno, te incomoda, te molesta y por ahí de alguna manera te moves, lo rompes y como se rompió te lo sacás, ¿no? Decir es pensar es. Y entonces allí me sitúo yo siempre en esta frase, que quienes me conocen saben que la voy diciendo, escribiendo de manera reiterada, fue uno de los puntos de partida de mi tesis doctoral, ¿no? Donde cito una pregunta de Baba, quien señala, ¿cómo se desposee un sitio o sujeto del pasado que es simultáneamente tangible e intangible, y al mismo tiempo se preserva y protege la herencia traumática del recuerdo, con el cual se silencia la historia y se enmudece la memoria? ¿Sí? Y entonces, ante estas preguntas y ante el recorrido de estas reflexiones que yo he tratado de compartir con ustedes, considero que despojarnos de ese vestir, ¿sí?, del traje de la maldad, debemos despojarnos, ¿sí?, de ingenuidades e idealizaciones, de que el solo hecho de pensar que el otro tiene derecho, yo lo estoy incluyendo, yo lo estoy integrando. No. Despojarnos de que el trabajo en territorio es igual para todos. No. Que pensar que en el territorio todos tienen los mismos intereses, los mismos valores, las mismas aspiraciones, ¿sí? Es necesario comprender a los territorios, a los sujetos que desde allí se enuncian en su singularidad histórica, en su forma de recorrido, ¿sí? Y también considero que es muy importante, fíjense esa palabra, no desperdiciar, ¿sí?,
la experiencia social que se tiene, que se va adquiriendo, ¿sí? Y darle lugar a un trabajo de todos y todas a la intemperie, ¿sí? Poder pensar y repensar eh, los estigmas, las estigmatizaciones eh, que marcan, que etiquetan, que separan, que fragmentan, ¿sí? Trabajarlos, reconocerlos, pero territorializando, andando en territorio, ¿sí? No, no podemos pensar en lugares o desde lugares cómodos, a la intemperie. Pensemos en una huerta orgánica, pensemos en una fábrica, pensemos en un mural, a la intemperie, ¿sí? Para que podamos conocer, comprender. Y no estoy hablando solamente del papel que deben realizar los intelectuales. Acá lo tenemos que realizar todos, ¿sí? Con la educación formal no alcanza, ¿sí? Con responsabilizar a la educación formal no alcanza, ¿sí? Tiene que ser una continuidad de nuestras prácticas. Y por allí se pone el acento en instituciones históricas importantes, pero a veces no se piensa que desde esas instituciones se han construido estos trajes de la maldad, ¿sí? Prevenir el epistemicidio, ¿sí? Hay epistemes de todos los colores y de todos los lugares. Hay muchos saberes, hay muchos conocimientos, ¿sí? Que deben ser citados porque es la hora de nuestra historia, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos de alguna manera repensar, rediseñar nuestras prácticas, ¿sí? Educativas, culturales, de salud, de lo que fuese, de estudiante, ¿sí? Todas las prácticas necesitan de alguna manera eh, el compromiso de poder cambiar esto, ¿sí? Esto de los trajes de la maldad que generan violencia. Hay muchas cosas que han quedado en el tintero de nuestra sociedad, de nuestra constitución como sociedad y como país. Y no las va a resolver el Estado solo, ni la escuela sola, ni la universidad sola, ¿sí? Ni la comunidad. La vamos a resolver todos, ¿sí? Y entonces pensar esto, ¿no? De que el traje de la maldad es una construcción social, histórica, situada, desde donde el sujeto, la sujeto se enuncia. Se dice quién es, cómo es, pero ese decir está, se corresponde con una identidad individual y una identidad social, desde donde se construyen los estigmas, ¿sí? Y desde donde la historia, considero yo, por mi trayectoria, eh, que se requiere una revisión total, ¿sí? de los valores, de las pautas, de las normas que nos organizan socialmente, culturalmente, políticamente, ¿sí? Contarles que el traje de la maldad pesa, duele, porque lastima todos los días,
el peso es decir, vestir un traje de la maldad, ni siquiera el color más bonito lo tapa, ¿no? Decir esto, ¿no? No sé si me extendí o fui corta en mi exposición, solamente son algunas reflexiones, me siento muy cómoda al contarles, y para finalizar decirles que yo soy indígena, yo soy oriunda de la ruralidad y de una villa rural. Entonces, el traje de la maldad tiene que ver con una distinción que se hace a los sujetos, a las sujetos, y que en los ámbitos académicos considero que es necesario rescatar las visiones personales sin entorpecer las acciones académicas, pero que sí las deben de alguna manera rozar, porque en este momento considero que construir una mirada sentipensante sobre el otro o la otra que es diferente, distinta a mí, es fundamental. Y esa mirada sentipensante me parece que es muy bien cobijada por la interculturalidad. ¿Sí? La interculturalidad como oportunidad histórica de que no que convivamos, sino que vivamos. Y esto para cerrar ya, ¿no? La riqueza de la interculturalidad, para dejar de vestir ese traje de la maldad, es que ayuda e invita a que dejemos atrás esa palabra de enseñemos a tolerar. No. Si enseñamos a tolerar, considero desde mi humilde posición, estamos muy errados como sociedad. Porque tolerar es tolere, ¿sí? Sostener, soportar un peso. ¿Qué sucede si ya no puedo sostener ese peso? Entonces voy a caer en la discriminación, en la xenofobia, ¿sí? Y en la estigmatización, ¿sí? Considero que una de las alternativas que nos queda, no voy a ser fatalista tampoco, pero que es muy buen camino y en el cual yo practico, y colegas, amigos también, es la interculturalidad, ¿sí? El poder reconocer al otro en la diversidad, ¿sí? Y reconocerme yo también en la diversidad. No para convivir, sino para vivir. No para tolerar, sino para aceptar.